buenas noches, René Delgado, gracias por estar con nosotros. Al revés, bien ahí, a ustedes por estar aquí en Guadalupe. No, al contrario, debo decir que estoy muy emocionada. Es una digamos, una de las personas por las que decidí dedicarme al periodismo desde chiquita, en proceso, en fin, lo seguí. Así que estoy un poco nerviosa, digámoslo así. Bueno, pues después de esta presentación, ¿cómo usted vislumbra? ¿Cuál es su opinión de qué sabor nos dejaron las precampañas? Pero yo creo que todos estamos metidos en ver qué precandidato brilla más. Yo creo que hay veces que son más brillosos que brillantes. Pero en el fondo creo que la precampaña ya nos deja vislumbrar varias cuestiones estructurales e incluso algunas legales. Estructural. Me parece que es deficiente la legislación elaborada, que se presentó como una de las grandes reformas estructurales, y en realidad me parece que produjeron un masacote legislativo que le está restando autoridad tanto al árbitro como al juez electoral. Los consejeros y los magistrados se confrontan mucho, producto de las lagunas jurídicas que dejó esa legislación. Dos, nos habían prometido que veríamos campañas mucho más cortas, de 90 días, pero como ahora hay precampaña, intercampaña y campaña, vamos a sumar 7 meses. Realmente me parece un periodo muy largo, donde hay un juego de simulación. Las precampañas eran para la competencia interna dentro de los partidos, valga la redundancia, pero en el fondo hubo precandidatos únicos. Claro, entonces, ¿por qué hubo precampañas? Ahora, hay una indefinición en la intercampaña donde de pronto no está definido en qué consiste este tramo que se prolonga hasta el 30 de abril y después veremos las campañas. Ahí me parece que hay un asunto a revisar. Otro más, y ahí hay que lamentar el accidente de Marichuy. Claro. Va a resultar muy probablemente que aquello que se presentó como la posibilidad ciudadana, no solo de votar, sino de ser votado, va a ser recurso de políticos tránsfugas, pero los que en sí representaban una corriente de pensamiento ciudadano e independiente de los partidos, no va a llegar ninguno. Entonces, como que es un poco absurdo que tengamos un expriista, un expanista, un experredista como los únicos que llegaron. Marichuy no va a poder llegar. Yo hoy le di la firma y me parece que hay que revisar si así como así la candidatura independiente es un recurso más de los políticos profesionales. Claro, de aquellos que no alcanzaron un lugar o bien encontraron una cierta problemática al interior de su partido. Así es. Y fue una, digamos, como un salvavidas, una tablita de salvación. Así es. Y bien, hay otro punto delicado. Ya se inauguró en la elección pasada, se homologó la fecha de la jornada electoral. Me parece que eso puede tener la virtud de dar un mayor margen de gobierno entre los periodos electorales. Pero su vicio es que cuando uno pone sobre la mesa todo, presidencia de la República, legislatura federal, gubernaturas, legislaturas locales y municipios, la lucha se vuelve mucho más encarnizada. Entonces, creo que ya podríamos comenzar a derivar a algunas reflexiones de si contamos con el marco jurídico y político necesario para que verdaderamente la democracia sea eso. Una reforma electoral en puerta no nos vendría nada más. ¿Le parece si continuamos con esta conversación después de esta pausa? ¿Cómo no? René, de nueva cuenta, muchas gracias por estar con nosotros. Y nos comentabas antes de irnos a pausa sobre la necesidad de cambiar esto que podríamos llamar masacote legislativo, más allá de reforma electoral que tuvimos hace unos años. Mira, me quedo con la última idea que tú expresaste. Decías tú, quizás no nos vendría mal una nueva reforma. El hecho es que de a tiro por elección hay una reforma electoral. Y de pronto eso habla de que están mal diseñadas las leyes. No puede ser que consumamos un código electoral por cada elección. Acá se va a agravar el problema porque aun cuando, y esa es otra conclusión de las precampañas, en un principio se creía que se iba a jugar a dispersar el voto. El voto se va a reconcentrar en 3 frentes. Seguramente que la coalición ganadora va a estar en jauja
pero las dos perdedoras van a entrar en crisis los partidos que la configuraron. Entonces va a resultar reblandecido el régimen de partidos y va a ser de muy difícil elaboración la nueva reforma electoral. Entonces está muy interesante el proceso. René, ¿cuál sería la solución? Porque bien hablas de que sexenio tras sexenio, cada vez que hay elecciones, pues se reforma, ¿no? Y se vuelve a escribir otra ley y se le vuelve a meter más cosas, pero sigue siendo más de lo mismo y finalmente no hay resultados sobre esto. ¿Cuál sería una solución para que esto no vuelva a suceder o por lo menos disminuya la problemática? Mira, el problema yo creo que es de cultura. Dicen que no hay democracia sin partidos, pero al parecer sí puede haber partidos sin democracia. Mientras se pueden modificar 1000 veces las leyes, Sí. si no se modifica la conducta, la disposición política a cumplir la ley, podremos hacer 10 reformas más. Claro. Esto es lo grave. Entonces, si no hay un verdadero acuerdo, un pacto, como se dijo al principio de este sexenio, no vamos a salir del atorón. Claro. Porque esta reforma electoral fue de algún modo sujeta al canje de la reforma energética. Sí. Y en ese sentido yo digo que se hizo sobre las rodillas y se votó de rodillas. Sí, sin duda. El debate no estuvo nada fácil. No. Y creo que le restaron cosas buenas al IFE y le agregaron vicios al INE. Claro. Ahorita vamos, si quieres, René, retomamos Lo lo del que INE. podría ser el panorama postelectoral. Regresémonos un poquito a lo que ya este periodo extraño de intercampaña y también pues el que viene, el posterior de campaña. Vamos por partido. Empecemos con el Frente por México al Frente, perdón, con Ricardo Anaya. Lo que pasó el día de ayer con este episodio del CISEN, desde tu punto de vista, ¿es espionaje, es seguimiento o bien es una estrategia electoral en un periodo de intercampaña? No, yo creo que es todo eso. Es decir, sí creo que el Estado, yo ahorita que ustedes transmitían la información de Marichuy, me preguntaba quién alertó del accidente. Porque uno puede decir, yo creo que no es espionaje, para eso tienen múltiples formas, no tan evidentes como poner un coche detrás de otro. En ese sentido, sí creo que por un lado el Estado debe de estar informado de lo que ocurre con las campañas, incluso un accidente como el que transmitieron. Ahora, yo creo que también Ricardo aprovechó la situación para reposicionarse en el debate público. Pero ese es el problema de que no haya transparencia y claridad del límite y el horizonte de las leyes, en este caso de seguridad nacional. Es decir, ¿cuál es la frontera entre lo que tú acabas de decir, el seguimiento necesario y puntual de las actividades políticas de un posible presidente de la República y dónde está el límite del espionaje? Porque ahí también habría una falla. El día de ayer hablábamos en este mismo espacio informativo con Diego Fernández de Ceballos y nos decía, bueno, cuando yo fui precandidato a la presidencia de la República, yo sabía que el servicio de inteligencia en ese tiempo de Jorge Carpizo, pues sí nos seguía, pero no era algo tan burdo como esto. Es decir, tiene que, ahí también hay una falla por parte del gobierno federal, ¿no? Estaríamos hablando de lo contrario si fuera disfrazado de conductor de autobús, por decir cualquier cosa. Eso es ahí donde se ve la calidad política de un sistema. Es decir, cuando no hay duda de la tarea que se está realizando. Y en ese sentido sí me parece que sacó cierta raja, que por lo demás me parece legítimo, el propio Ricardo Anaya. Claro, pues en este periodo de intercampaña hay que aprovecharlo. Exacto. Ahí, Guadalupe, creo que hay que ser cuidadosos de tratar de escapar de lo que son las pullas, de lo que son los pequeños escándalos, para ver verdaderamente la política en su profundidad. A mí me parece, vamos a ir por partidos, para que no parezca que nada más hablamos de Anaya, rápidamente de él. Este hombre ha logrado 2 hazañas. La primera, configurar un frente que parece o parecía imposible, pero que ahí está, que es una tarea política bastante compleja. Pero aquel
chico maravilla que le decíamos no está brillando como debería como precandidato presidencial. Sin embargo, se consolida en la segunda posición. Me parece que son el mérito. Habrá que ver si logra atraer el voto tanto de la izquierda perredista como del panismo, que ahí es donde vamos a ver qué ocurre. Y en el caso de Andrés Manuel se ha consolidado, me parece, en la primera posición de las preferencias electorales. Pero tampoco ha crecido más allá de su techo. No ha perdido el piso, pero no ha roto el techo. El piso es sólido, pero no rompe ese techo. Y me parece que está por momentos incurriendo del pragmatismo al oportunismo político, cosa que es delicada. ¿Por qué? Porque uno ve candidatos impresentables en algunos municipios o en algunos estados. Entonces, ese reblandecimiento de los principios al final le puede salir costando. Pero hasta ahora se sostiene donde estaba, crece ligeramente. El que veo en un franco apuro es naturalmente al candidato del precandidato del PRI, que tuvo un pequeño pico cuando fue destapado, pero después regresó hacia abajo. Y no veo que logre ni convencer al interior del PRI lo que acaban de reportar de esta rebelión o no rebelión en contra del dirigente del partido, no es poca cosa. Y también ahí tienen sus alianzas vergonzosas. Claro. Claro. Justo, qué bueno que toca, René, este tema, el del PRI. ¿Necesaria la salida de Enrique Ochoa Reza en la dirigencia del Tricolor? Y ustedes mismos en Reforma lo publicaron. Esta reunión de Ochoa Reza el día de ayer en la noche en Los Pinos es un preámbulo de la posible salida. No, yo no creo que sea el preámbulo de la salida. Difícilmente cambiarían de caballo a mitad del río. Habrá que ver cuando Mid sea candidato. Ahorita digamos que es precandidato, pero no se ve que él traiga las riendas de la propia campaña. Y en ese sentido llama mucho la atención que los tres figuras principales de una campaña, como lo es el precandidato, el dirigente del partido y el coordinador de la campaña, ninguno tiene ni ha ocupado un cargo de elección popular. Eso no es cualquier cosa. Entonces, eso exige cierto talento. Y sí, en cambio, el dirigente se ha destacado por el tono golpeador, bueno, y ahora hasta incluso racista. Y no se ve que sumen a la clase política priista, la han restado. El portavoz es un transfuga del PRI que pasó al PAN, que regresó al PRI, Javier Lozano. Luego, la estratega de comunicación viene del PAN. Alejandra Soto. Entonces uno dice, y él pide que lo hagan suyo, pero ¿cómo? Si no quiere ser de ellos. No, y se trajo de la Secretaría de Hacienda de su equipo más cercano, Vanessa Rubio, ¿no? A mitad del camino dijo también. Que es gente inteligente, pero en estos menesteres de la política electoral se necesitan también haber gastado suela, ¿eh? Claro, esto de mapacheo político, como se dice en el arco, también podría definir. Esperamos que no salgan a reducir los vicios, pero sí se requiere de un cierto talento para conducir una campaña, colocar a un candidato, hacerlo competitivo y remontar dos posiciones. Digo, es absurdo pensar que va a ganar el mejor tercer lugar. Claro, y desaprovechar toda esa estructura que tiene el PRI, que tiene desde hace 7 décadas, la han construido desde hace muchísimos años. No sé, es decir, no sé si esa maquinaria opera como operaba. Vean lo que está pasando en el CENTE y la CENTE. Claro. Y eso hace, porque una cosa es ganar una campaña a cañonazos de dinero, a otra tener la estructura política. ¿Es una maquinaria importante? Sí. ¿Con un implante nacional? Sí. ¿Va a rendir? No sé. Y quién sabe si todos jalen para la misma dirección, eso también habrá que ver. Retomando las palabras que decía ayer el senador Roberto Gil Suart, ¿es casi inminente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador? Yo no lo veo así. Restan, decía que va a ser de 7 meses, llevamos 2.
Le restan 5 meses y hay mucho sobre la mesa y hay un entorno internacional complicado. Entonces, va bien hasta el día de hoy y hay que ponerle fecha. Las preferencias lo benefician a Andrés Manuel López Obrador, pero eso no significa que tenga asegurada la victoria, por un lado. Y la victoria electoral no siempre supone la conquista del gobierno. Entonces, yo creo que no hay que adelantar vísperas, no porque piense o desee que gane algún otro candidato, pero bueno, este es parte del juego. Es decir, ¿qué va a ocurrir con el Tratado de Libre Comercio? Vamos a empezar el día 26, la 7ª ronda aquí. Yo creo que si esa ronda no progresa, no va a haber tratado antes de las elecciones. Pero si hay tratado, evidentemente va a vender muy cara la renegociación el partido oficial y la administración. Entonces, está la situación económica. MIT dice que rescataron de la pobreza a 2 millones, pero la inflación del año pasado retomó a 1.800.000, hablo en cifras redondas. Entonces, yo no adelantaría vísperas. Hasta el día de hoy, efectivamente, la preferencia lo beneficia a Andrés Manuel López Obrador, pero habrá que ver el desempeño. Adelante, Lupita. No. Bueno, René, ¿cuáles serían los escenarios que usted vislumbra finalmente al cierre de estos comicios? ¿Cuáles serían? No, bueno, no tengo bolita mágica, pero habrá que ver si al final son 2 los concursantes o 3, cosa que yo creo que van a cerrar 2, y habrá que ver qué pasa con los indecisos, porque ahorita nos están dando encuestas con aquellos que se pronuncian o bien adjudicando el voto indeciso. Claro. Entonces, sí me gusta, y ahí yo pondría el punto sobre la mesa, que esta es la gran oportunidad para debatir. Yo creo que ha habido ideas y creo que ha habido ocurrencias, pero me parece que la audiencia debería de abocarse a ver qué hacemos con la seguridad pública. Claro. Es decir, estamos hablando de cientos de miles de muertos y de decenas de miles de desaparecidos. Claro. Eso lo tenemos que discutir. ¿Qué hacemos con el modelo económico neoliberal? ¿Es que hay que darle continuismo o hay que ajustarlo frente a la desigualdad que tiene este país? Creo que esos son los temas que como ciudadanos debemos de aprovechar para discutir, para debatir. ¿Legalizamos o no legalizamos la droga? Lo que propuso el secretario de Turismo es muy interesante por 2 razones. ¿Por qué? Porque de las divisas que entran al país, petróleo ya no es lo que era. Remesas, ahorita llegaron muchas, pero por miedo. ¿Quién sabe qué vaya a ocurrir en Estados Unidos? Claro. Entonces tienes lastimados 2 fuentes de ingresos de divisas. La tercera, y no lo digo en términos de 1, 2 y 3, la tercera, turismo. Si la violencia se instala como se ha instalado en Acapulco, ¿qué vamos a hacer con el flujo de divisas que traen los turistas? Ahora sí se nos acaba la gallina de los huevos de oro. Pues sí, eso creo que se debe de discutir, se debe de debatir. Y están rehuyendo el debate. En eso ha sido mucho más creativo Andrés Manuel. Bueno, hasta lo hemos visto de buen humor, ¿no? Claro. Un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pongámonos futuristas, si sí llega a la presidencia de la República, pues no la va a tener fácil con un Congreso pues, más o menos dividido. ¿Cuánto podría durar la luna de miel del cambio de régimen, digámoslo así? No sé. Primero, no sé si haya un cambio de régimen, porque todo el mundo nos habla aquí de que vamos a cambiar el régimen. Ricardo Anaya habla de un cambio con visión de futuro. Andrés Manuel habla de un cambio de régimen, pero ¿de qué régimen estamos hablando? De pronto las señales de Andrés Manuel es de restaurar el régimen, una presidencia fuerte, no una presidencia balanceada sobre una suerte de régimen semiparlamentario. Entonces, por ejemplo, eso hay que discutirlo. Yo no sé si habría un cambio de régimen. Sí creo que habría nuevas formas de hacer política, pero me parece aventurado explorar qué ocurriría en caso de que llegara él. Es decir, hemos visto cómo hace 12 años se instaló una campaña de miedo y hay intereses que no acaban de estar convencidos
por el proyecto que propone Andrés Manuel López Obrador. Pero sí podría ser una manera o una forma de que estas figuras de independientes, que a veces pues no lo son tanto, se fortalezcan como para que sea un proyecto para el 2024. Híjole, yo espero que no tengamos más políticos desahuciados, disfrazados de... Habrá que ver, está en una paradoja. Ya están hablando de que a lo mejor hacen una coalición de independientes. Yo digo, bueno, ¿y eso cómo se come? Sino que la partido Y Gas. Ricardo Anaya ya habló de que va a hablar con los independientes. Acá habrá que ver si no terminan siendo simples políticos funcionales a los intereses que pretenden impulsar, que no necesariamente son los de ellos mismos. Entonces, yo quiero tomar con una pizca de sal qué van a hacer los independientes, qué tan independientes son los independientes. ¿Qué futuro tendrán los independientes? Bueno, René, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Al revés, Un yo gustazo. soy quien les Muchas agradece gracias. muchísimo.